Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del oído, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña inspección de lo que va a ser el pabellón auricular. Entonces ustedes saben que el pabellón auricular va a estar conformado, va a ser una estructura en realidad cartilaginosa en la parte externa, que va a estar compuesta por el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿sí? Hoy día vamos a ver un poquito de la estructura externa del oído. El oído externo va a estar constituido sobre todo por lo que es cartílago, la parte vascular, y también va a tener la parte vascular y nerviosa, ¿sí? En la parte fisiológica y semiológica vamos a poder ver que el pabellón auricular va a estar constituido por lo que va a ser el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago, la concha, el lóbulo, ¿no? Todos ustedes más o menos han visto eso. ¿Qué es lo que tengo que ver en el pabellón auricular? Uno, ver de qué tamaño tiene el pabellón auricular y qué función cumple. El pabellón auricular va a cumplir la función de recepcionar las ondas sonoras que van a penetrar dentro del conducto auditivo externo para que choque contra la membrana timpánica, y esa membrana timpánica empieza a vibrar, ¿cierto? Muy bien, entonces en el pabellón auricular puede haber ciertas alteraciones, que empiezan con la implantación del pabellón auricular. El pabellón auricular normal tiene una implantación en la unión de los párpados, ¿sí? Y más o menos se traza una línea recta hasta lo que va a ser la protuberancia occipital externa. Entonces esta línea recta, ahí nace lo que es el pabellón auricular o el hélix, ¿sí? Cuando tenemos una implantación baja, normalmente es debajo de esta línea imaginaria. Entonces veo que esa implantación baja puede producir una disminución de la agudeza auditiva, una hipoacusia de conducción. ¿En qué fenómeno se va a dar? Se va a dar sobre todo, por ejemplo, en la trisomía, ¿no? En el síndrome de Down. Tú cuando veas a un niño con síndrome de Down, vamos a ver que la implantación es baja y por ende tenemos que ver que puede presentar hipoacusias de conducción. Luego de ver esto que es la implantación del pabellón auricular, tengo que ver la parte estructural de la parte anterior del oído. Tengo que ver si hay alguna alteración, que la vamos a ver un poquito atrás, y también ver la parte posterior. En la parte posterior lo más significativo que puedo encontrar en el pabellón auricular es la presencia de los tofos, ¿no? Ustedes ya han escuchado hablar de los tofos, que son unos acúmulos de ácido úrico en la porción retroauricular. Este acúmulo de ácido úrico se va a dar en ciertas patologías, ¿no? ¿Alguna patología que pueda acumular ácido úrico? ¿Alguien? Gota. Gota, otra. ¿Solo saben gota? Otra. Aparte de la gota, insuficiencia renal crónica. Otra. Otra. Hiperproteinemia, especialmente en los pacientes que consumen mucha carne, ¿sí? Los que van a gimnasio, consumen proteínas, como colateral van a tener la formación de este tipo de ácidos, ¿sí? Bueno, entonces esa es la parte estructural. O sea, al ver el pabellón auricular no solo pienso en una alteración de oído, tengo que aprender en una alteración sistémica, ¿sí? Aquí hay otras alteraciones. Por ejemplo, si yo al ver el pabellón auricular veo a nivel del lóbulo esta fisura, que es la fisura de Frank, inmediatamente tengo que pensar en una alteración cardíaca, ¿sí? Entonces, si veo eso, tengo que preguntarle a mi paciente si es que ha tenido alguna vez un infarto cardíaco, ¿sí? Y hacerle un electro, y en el electro me va a reportar si él ha tenido un infarto antiguo. Todos ya han hecho la parte de cardiología, ¿verdad? ¿Cómo se ve un infarto antiguo de miocardio? A ver, alguien que levante la mano. ¿Cómo se ve un infarto antiguo de miocardio? Tú ves en el electro, este paciente se ha infartado, es un infarto antiguo, porque también hay el infarto agudo de miocardio. ¿Cómo se ve el infarto antiguo? ¿Ya? ¿Cómo es el tratamiento de complejo? Después, o solo el tratamiento de segmento. En un supranivel del segmento ST. ¿De acuerdo, verdad? Bueno, ahí está. O sea, lo van a agarrar y lo van a comparar con su electro si tienen una fisura de Frank. Lo interesante de esta fisura es que es unilateral, no se presenta en los dos lóbulos, solo en uno, ¿sí? Además, me puede llamar la atención la presencia de esto, ¿sí? Que se denomina un apéndice.
Cuando yo veo un apéndice que está a nivel del trago, tengo que pensar en trastornos urogenitales. ¿Por qué creen que preguntan trastornos urogenitales? En biología. De la misma capa, ¿Por qué? porque puede ser de la misma capa independiente. Ya. ¿Cuál es la capa? ¿Cuáles son los tejidos embrionarios primarios? Ectodermo y endodermo. Entonces cuando veo ese apéndice, sé que se ha formado mal el endodermo. ¿Sí? Sé que se ha formado mal el endodermo. Entonces tengo que pensar en algún trastorno urogenital del paciente. Puede ser que ese paciente tenga alguna alteración urogenital evidente en los genitales, o que ese paciente sea predisponente a tener infecciones urinarias, ¿sí? O alguna alteración urogenital. Pero es interesante. Muy bien. Si veo la parte posterior, ¿no? Acá tengo una alteración, veo la piel eritematosa, ¿sí? Roja, y hago un signo que es el signo de la apófisis mastoidea. Hago una percusión en la apófisis mastoidea y el paciente siente el dolor retroauricular. ¿Y qué tiene? ¿Qué? Una más. ¿Qué? ¿De? Conducto auditivo interno. ¿Qué dicen? ¿Será que puede ser conducto auditivo interno? Izquierno. Ya, se puede pensar una tip, pero ¿cuál? ¿Externo, medio o interno? Oído medio. Si se ve una alteración, tengo que pensar tal vez en fracturas de base de cráneo. ¿Sí? Y cuando yo veo oído medio, cuando veamos oído medio, vamos a ver que el oído medio está formado por lo que se denomina una caja, ¿sí? Una cajita que va a tener varias estructuras. Y si tengo una percusión y es dolorosa y aparte tiene otorrea el paciente, pienso en desgarro de una arteria en el oído medio. ¿Qué arteria sería? ¿Qué arteria pasa por el oído medio? ¿Cuál? Eliseo. Nada. Carótida interna. Carótida interna. Sí saben, solo que no recuerdan. Las vacaciones están largas y el carnaval muy serio. Muy bien. Carótida interna. Entonces, si hay otorrea, tengo que pensar inmediatamente en una alteración de oído medio y un desgarro de la carótida interna, que está ubicada en la caja timpánica, ¿sí? Que tiene 6 paredes. ¿Cuál de las paredes creen que está afectada? ¿Por dónde pasa la carótida? ¿Qué pared? No se preocupen, vamos a ver más adelante. Vamos a investigar. ¿Sí? Muy bien, pero es una de las paredes que yo ya tengo que saber la caja timpánica, ¿no? Que lo vamos a ver qué estructuras pasan. ¿Sí? Pero también puede haber la presencia acá de varios nódulos. Recuerden que es un cartílago hialino, bastante vascularizado, pero que no puede regenerarse rápidamente y forma nódulos cuando sufre una lesión. ¿Sí? Entonces, todos esos pacientes que se dedican al boxeo, a la lucha libre, no sé, al jiu-jitsu y a todo eso, y sufren una lesión en la oreja, producen nódulos. ¿Sí? Y ese tipo de oreja se denomina oreja en coliflor, ¿no? Entonces, estos nódulos quedan casi de por vida. ¿Se puede hacer una cirugía? Sí, pero es bastante difícil la cirugía. Les cuento que la cirugía de oído es una de las más complicadas porque, como tiene mucha irrigación, puede sufrir necrosis rápidamente. Esa irrigación, a diferencia de cualquier otro tipo de irrigación, es terminal. O sea que si usted corta y produce una hemorragia, puede producir isquemia y empezar un proceso necrótico. ¿Sí? Un proceso necrótico en el pabellón auricular. Muy bien, solamente un ejemplo de qué tipo de alteraciones puede encontrar solo mirando el pabellón auricular. Ya para ver la estructura del oído medio y el conducto auditivo, necesito el otoscopio. ¿Sí? Todos han debido ver un otoscopio. ¿Sí? Este otoscopio está ahí. Va a estar presente la parte del mango, la lupa, ¿sí? La carga de las pilas. Pero la forma de utilizar el otoscopio es la diferencia. El mango siempre tiene que ir en dirección hacia la mandíbula para poder observar. ¿Sí? Y la exploración siempre se va a hacer del oído sano y recién se va a pasar al oído patológico. ¿Sí?
¿sí? Para poder comparar. Ahí está. Entonces, cuando nosotros nos toca hacer otorrino, vamos a hacer la otoroscopía, tenemos que hacer una ligera tracción del pabellón auricular que va hacia arriba y hacia afuera, ¿sí? Hacia arriba y hacia afuera, para tratar de enrectar el conducto auditivo externo. Eso es en pacientes adultos. En pacientes pediátricos, adolescentes pediátricos, la retracción se hace medial, o sea, no se eleva, se hace medial y recto para atrás, ¿sí? En pacientes menores de 3 años también es distinto. En pacientes menores de 3 años se tiene que tomar el lóbulo y traccionar para abajo y para atrás, ¿sí? Entonces son algunas maniobras que nosotros hacemos en la parte de otorrino, ¿no? Ahí están algunas operaciones que podemos hacer. Pero cuando voy a pasar por el conducto auditivo, hay conductos que están limpios, ¿cierto? Puedo llegar y ver la membrana timpánica. Pero puede haber ciertas cosas que yo estoy pasando y de repente veo al fondo lo que va a ser la membrana timpánica. Pero previamente el conducto está ligeramente eritematoso, como están viendo acá, y está aumentado de volumen. El conducto auditivo externo está conformado por piel que va adelgazándose a medida que se va haciendo profundo hasta una capa epitelial delgadita que se va a unir con lo que va a ser la membrana timpánica, ¿sí? Pero, como están viendo acá, está grueso y está eritematoso. ¿Acá en qué pienso? Ya, es una otitis. Muy bien. ¿Qué es una otitis? Una inflamación. Muy bien, es una inflamación. ¿Sí? Ahí está. Tenemos una otitis. ¿Qué harían con ese paciente? Si tiene una inflamación, le doy un antiinflamatorio. ¿Qué antiinflamatorio le vas a crear? Ya. No se ve muy fuerte. Primero tengo que ver la causa de qué es la inflamación. ¿Por qué se podría inflamar el oído? ¿Cuál es la causa más común de inflamación? De una otitis. Esta es una otitis media. Una amigdalitis. La amigdalitis puede ser de origen viral o de origen bacteriano. ¿Cómo yo sé que esa es de origen viral o bacteriano? No lo miramos. Ya, muy bien, porque no hay la presencia de pus, quiere decir que no hay bacterias, es viral, ¿sí? Entonces, si es viral, tengo que dar solamente un antiinflamatorio, o puedo darle un antirretroviral. ¿Qué le dicen? ¿Le doy un antirretroviral? No. Entonces, ¿cuál sería el virus más? Medio. El virus más común para la otitis media. Nosotros muy pegados para acá. ¿Cuál sería el virus más común para la otitis media? Atus. ¿Cuál? Por ahí. Muy bien, causante bien. La gripe es el resfrío común. Entonces, cualquier paciente que está resfriado, ¿sí? Puede pasar el virus a oído y producir una inflamación de oído. ¿Y por dónde pasa? Está en la nariz. ¿Cómo pasa por el oído? Por la trompa de los labios. Se puede convertir. Eso se llama infección sobreagregada. Sí, se puede. Entonces, el virus ataca y la bacteria aprovecha. ¿Qué bacteria penetra más rápidamente? ¿Qué bacteria penetra después de atacar el virus? Una bacteria que está en la piel. Es el más común. O sea, cuando se le produce ese cambio, se casi regalado. Muy bien, entonces ahí está. Tenemos virus o bacterias, pero si veo solo esa imagen, sé que es viral. Entonces tengo que darle solamente un antiinflamatorio. Y le preguntaba, es muy fuerte este antiinflamatorio. ¿Es un antiinflamatorio más exacto para usted? ¿Le daría otro antiinflamatorio? ¿Cuál? El ibuprofeno. Pero el ibuprofeno es sistémico. Toma y va por la sangre, todo el cuerpo. Y eso lo quiero desinflamar el oído. Ya, óptico. Cosa óptica. ¿Cuál era? No hay ibuprofeno igual.
bien, diclofenaco. Sí, diclofenaco. Muy bien, le doy un antiinflamatorio. ¿Sí? Ahora, si fuera una bacteria, le tengo que dar un antibiótico. Ya antibiótico de elección para el ibuprofeno. Pero lo mismo que el ibuprofeno. No hay amoxicilina en contra. Si no le doy amoxicilina, le doy para todo su cuerpo. Solo quiere para el oído. Muy fuerte en ese tono. Tengo que empezar de abajo. No puedo empezar con una bomba para el tratamiento tan pequeño. ¿Qué le doy? ¿Qué antibiótico óptico le doy? Sí, pero es muy fuerte. Amoxi, lo más de que amoxi es algo óptico. Muy bien, ahí está. Ciprofloxacina óptica. ¿Sí? En el caso, y te va a reaccionar en el caso de lo que va a ser el ciprofloxacina. Muy bien, pero bueno, vamos a pasar de la otita. Entonces, cuando tú ya ves, estás entrando por el conducto y ya sabes que tiene una otita, ¿cierto? Ya sabes qué hacer. De repente, entro y veo varias cosas, varias protrusiones a nivel del conducto y son puntos blanquecinos, que son los osteomas. ¿Qué es un osteoma? Un osteoma. Crecimiento. ¿No se lee? Osteoma. ¿Cómo? ¿De? ¿Líquido? No. Hueso, óseo, ¿cierto? Es un crecimiento óseo, ¿no? Extra a nivel del conducto auditivo. Esos osteomas pueden ser genéticos, ¿no? Puede haberse alteraciones, la formación de huesos, el contacto que tienen osteomas que interrumpen el paso de las ondas que tienen que llegar a tocar contra la membrana timpánica y producir un tipo de hipoacusia. Hipoacusia una hipoacusia de conducción. Además, puede ser que, que está lleno de folículos pilosos. Esos folículos pilosos tienen glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas producen cera para lubrificar el conducto. Pero a veces hay una mayor secreción de cera y a veces se empieza a compactar el cerebro y forman lo que se denomina el tapón de cera. El tapón de cera. Entonces tú vas, quieres ver y solo se ve una cosa negra, ¿cierto? Una cosa negra y es un tapón de cera. Entonces hay que hacer un lavado óptico. ¿Alguien sabe cómo se hace un lavado óptico? Ya. Con solución. Tiene que estar tibia, ¿cierto? Para diluir un poquito y hacer un lavado. Muy bien. Y nos va a permitir ver la membrana timpánica. Pero ¿qué tal si veo esta imagen? ¿Qué es eso? Un insecto. Un insecto. ¿Cuál? Una cucaracha. Una cucaracha. ¿Será que una cucaracha entra? Lo normal es que entre a veces una mosca, no un mosquito, un artrópodo, un insecto pequeño. Lo malo es que el producto táctil cuando está vivo, porque tiene a moverse y mueve la membrana y el paciente está con una ataque terrible. Lo primero es que tenemos que matar al insecto. ¿Sí? ¿Cómo matamos al insecto? Lo apretamos. O sea, vas a entrar con una pinza y él se va a mover y tú lo vas a querer agarrar y cada vez que tú lo quieras agarrar, el paciente le va a producir un ataque terrible. Muy bien, solución fisiológica. Agarra la higiénica con la misma solución, lo ahoga, se tiene que respirar y se va a morir. Y después tienes que hacer la extracción con unas pinzas y con el otro cobre. Y extraemos. Entonces son algunas cosas que puedes encontrar a la inspección, ¿sí? Parece que puede decir, pero es bastante común, ¿no? En el medio de los insectos adentro. Y cuando están en emergencia, ¿qué tienes que hacer con ese insecto? Ahí está. Entonces hacemos la extracción con pinzas y con el otro cobre. Una vez
ya está todo limpio, podemos llegar a ver la membrana timpánica. ¿Sí? Vemos la membrana timpánica que tiene que ser translúcida. ¿Sí? O sea, translúcida es que me permite ver un poco más allá, ¿sí?, del límite de la membrana. Y me permite ver sobre todo este huesito. ¿Cuál sería este hueso? ¿Qué parte del martillo? El mango del martillo. ¿Sí? El mango del martillo. Y tenemos esta parte que se denomina el humbo del martillo o el ombligo del martillo. El ombligo está pegado a la membrana timpánica, es el que va a recibir la vibración y va a hacer que empiece a vibrar el martillo. O sea que la onda sonora va a venir por el aire, va a chocar contra la membrana timpánica, va a empezar a vibrar y va a transmitir este movimiento. Se va a convertir de un movimiento aéreo a un movimiento mecánico. Va a empezar a moverse el martillo va a mover el yunque, luego va a mover el estribo y el estribo va a permitir la entrada y la cerrada de la ventana oval para penetrar al oído interno, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? Que esta membrana timpánica esté intacta. ¿Sí? Si ustedes ven que tiene algún tipo de perforación o algún tipo de cicatriz, quiere decir que si hay cicatriz se ha perforado en algún momento. ¿Sí? La cicatriz normalmente produce una rigidez de la membrana timpánica. Y cuando nosotros hacemos la otoscopía y luego la medición de la biometría en el paciente, no escucha igual un tímpano que está con cicatriz que con un tímpano intacto, porque ya no se mueve de la misma forma, disminuye más el movimiento del movimiento. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes llegan al mango del martillo, tienen que hacer un trazado longitudinal a través del mango. Aquí está el mango, entonces yo trazo de forma longitudinal, que está acá. Fíjense, acá está trazado de forma longitudinal y se traza otra línea transversal a través del ombligo. Eso me va a dividir la membrana timpánica en 4 cámaras, 2 anteriores y 2 posteriores, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces voy a tener la cámara anterior superior y la anterior inferior, la posterior superior y la posterior inferior. ¿Y por qué? ¿Para qué interesa? ¿Por qué? Porque si tú ves una perforación, tienes que decir en cuál de las cámaras está la perforación. Vamos a suponer que está acá. Voy a decir, se evidencia una perforación en la cámara posterior inferior. ¿Sí? Al momento que tú veas en el otoscopio. Y algo interesante, que estas cámaras varían de localización. Va a depender cómo esté el mango del martillo. Por ejemplo, este mango del martillo tiene esta dirección. Quiere decir que esta hora es 12 y esta hora es 6. A esta hora sería las 3 y a esta hora sería las 9. Entonces tengo que poner a qué hora está el mango del martillo. ¿A qué hora? 11. Ya, se encuentra a las horas 11, ¿cierto? Más o menos a 11. ¿Y esta de acá? Entre 1 y 2. ¿Sí? Entre 1 y 2. Es importante porque las cámaras van a estar distintas, ¿verdad? Voy a tener cámaras de forma distinta. Entonces, cuando yo examino al paciente, voy a ver que el oído izquierdo y el oído derecho no son iguales, son distintos. Y tengo que colocar a qué hora ubicar. Muy bien. A ver, ¿qué más? Sí. Una vez ustedes ven la membrana timpánica, como entran con el otoscopio que tiene una luz, tiene que brillar esta parte por debajo del humbo o del ombligo, que se denomina triángulo luminoso o se denomina cono luminoso. Cualquiera de las dos terminologías está bien. Ese cono luminoso es la refracción de la luz, o sea, choca y refracta. Y eso es muy importante, porque si este paciente por detrás del tímpano tiene secreción, tenemos una otitis bacteriana, no va a haber el cono luminoso, ¿sí? Va a estar opaco. Entonces quiere decir que está con una otitis media supurativa, ¿sí? Porque hay la presencia de pus por detrás del tímpano. ¿Sí? Muy bien, entonces creo que esa es una de las cositas interesantes que podemos ver. Luego, no solo veo la parte anatómica del mango del martillo. Cuando voy a ver la membrana timpánica, ¿sí? Tengo que ver el aspecto y la coloración. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué color? Esta de acá, eritematosa, roja, ¿cierto? Característico de una otitis. Esta de acá es de color ámbar, ¿sí? Esta de acá es de color azulada, es ligeramente azul. Y esa es una perforación con supuración por detrás de la membrana timpánica. Esta está azulada, ¿por qué creen que está azulada?
¿Por qué creen que estaba azulado, de color azul? Isquemia, por ejemplo. Isquemia. Ya, podría ser isquemia. ¿De qué arteria? De la terapia. De la carótida. Pero la carótida lleva sangre arterial y la sangre es roja. Entonces, ¿qué creen que está pasando? En realidad es por un desgarro de la vena. ¿Qué vena pasa por el oído medio? Vena yugular. Muy bien, la vena yugular. ¿Sí? Entonces, van a ver ustedes que hay un desgarro de la vena yugular. ¿En qué pared se encuentra? Lo vamos a ver después. Ahí está un desgarro. Un desgarro de la vena yugular. ¿Sí? Ahí está. La distancia del buco yugular. Muy bien, entonces el aspecto, la forma, y les había hablado de un poquito de las características de la posición de la membrana timpánica. La membrana timpánica puede estar abombada. ¿Qué quiere decir? Que la membrana timpánica es rectilínea. Abombada es que está ligeramente para afuera. ¿Sí? Abombada. Eso me quiere decir que hay mucha presión dentro del oído medio. ¿Sí? Puede deberse por una obstrucción de la trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces el paciente, ustedes cuando viajan por avión, por ejemplo, hay mucha presión, se obstruye y empieza un sonido, ¿no? Y se tapa su oído. Y ese es por el aumento de presión, porque la trompa de Eustaquio está obstruida. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un abombamiento de la membrana timpánica. Puede estar retraído, también puede estar para atrás retraído. ¿Sí? En pacientes, por ejemplo, que sufren deshidratación, en pacientes que sufren desnutrición, puede haber una membrana timpánica retraída. Y aquí vemos ya la total perforación de la membrana timpánica. ¿Sí? Muy bien, para las maniobras en otorrino, muchas veces utilizamos solo el otoscopio para ver la estructura de la membrana timpánica. Pero les cuento que la membrana timpánica en algunos pacientes está tan retraída que no podemos llegar a ver porque es tan profunda y necesitamos ese tipo de otoscopios, que son los otoscopios neumáticos, que tienen una perilla que al momento de llegar a visualizar la membrana timpánica, hacemos el peritaje y aumenta la presión, la membrana timpánica sale para afuera para que nosotros podamos observar bien lo que va a ser la estructura. ¿Sí? Pero les cuento que es un poquito más caro, lo cual no tiene ninguno. Así que todo lo que van a hacer con los otoscopios convencionales. Pero hay las maniobras de Valsalva para poder llegar a visualizar la membrana timpánica. ¿Sí? Las maniobras de Valsalva, una de ellas es la de Tommy, tapa la nariz y traga saliva, pero genera dolor en el oído, porque hace una descompresión brusca y duele el oído. Y la otra es la maniobra de descompresión directa, tapa la nariz, cierra la boca y empuja y sale la membrana timpánica. Entonces, sí, se puede hacer. Muy bien, en resumen, ¿qué hemos visto? ¿No? Al ver la estructura de la membrana timpánica, hemos visto las características anatómicas, hemos visto la coloración, si hay perforación, si está eritematoso, la posición de la membrana timpánica y sus estructuras. Y esa sería nuestra primera clase. Más o menos he querido dar una teoría